Bueno, entonces, bienvenidos nuevamente a otra sesión más de nuestra membresía de Alex Capital. Bienvenidos. Es para mí pues un gusto compartir otra clase más el día de hoy. Antes de iniciar, pues siempre leemos nuestra advertencia, ¿listo? La cual dice, los mercados financieros comprometen grandes pérdidas, así como grandes beneficios. El material presentado aquí es con fines únicamente educativos y solo constituyen consejos y conocimientos basados en la experiencia. El autor no es responsable del manejo de dicha información por parte de los inversionistas sin la estructura mental adecuada, que aún conociendo los riesgos de los mercados financieros, toman su gran potencial como un juego. Un inversionista sin conocimiento básico, experiencia mínima y debido acompañamiento de un mentor no debería operar su dinero, ya que aumenta el riesgo de grandes pérdidas innecesarias de capital. Bueno, una vez leída nuestra advertencia, el tema de hoy es ciclos de mercado. Listo. Este tema no lo habíamos podido ver sin antes ver la clase anterior, la cual pues vimos que era el tema de fractales, ¿sí? Va muy de la mano poder identificar ciclos de mercado con la parte de fractalidad. Listo. Entonces, por eso ya estamos viendo esta etapa, ¿no? Entonces, ¿qué son los ciclos de mercado en el trading? ¿No? Entonces, pues los ciclos de mercados son las tendencias que pueden darse en un mercado y en un entorno determinado. Estos patrones o estos ciclos, esta fase, a veces como se conoce, nos permiten, ¿sí? En algunos activos financieros, pues, tener su mejor rendimiento frente a otros. Eso nos permite medir, ¿sí? Cuáles están mejores, cuáles están en etapa de retroceso o cuáles están en etapa de compra o en etapa de venta. ¿Listo? Estos ciclos no tienen un punto de inicio y de fin determinados, ¿sí? Específicos, ¿sí? No son fáciles de detectar. A veces nosotros casi siempre los vemos es cuando ya han pasado los movimientos, es donde nosotros estamos viendo esos ciclos o esas fases, ¿listo? Pero como sabemos que los mercados, pues, son fractales o son cíclicos, ellos tratan de repetir a futuro, nosotros nos basamos en lo que ha pasado para más o menos tener una idea de qué puede venir a futuro, ¿listo? No predecimos el futuro, eso nadie lo puede hacer a ciencia cierta, ¿listo? Quien diga de que sabe que el mercado va a subir o que va a bajar con predicción acertada, pues está mintiendo, ¿sí? Nosotros lo que trabajamos es con probabilidades, ¿listo? Y esas probabilidades nosotros, ¿cómo las medimos? Pues las medimos es basado en lo que ha pasado y hacemos una proyección a lo que puede venir a futuro. Listo, basándonos en más o menos en la zona o en la fase o en el ciclo que esté el mercado en ese momento. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros beneficiarnos, ¿sí? Y poder, pues, tomar parte de lo que el mercado nos ofrece y poder identificarlo a nuestro favor. Listo. Entonces, como ya hemos dicho, las fases del ciclo de mercado tienen características similares, ¿sí? Y casi siempre pasan por los mismos entornos, por los mismos factores. ¿Cuáles son? Pues que suben, bajan, luego vuelven otra vez a subir, luego otra vez vuelven a bajar, ¿sí? Y esto se convierte en un tema cíclico, ¿listo? Por ejemplo, en este caso, acá nosotros vemos las fases, ¿no? Diferentes fases, entonces el precio viene bajando, luego sube, luego baja y luego otra vez vuelve a subir y en eso se mantiene, es cíclico, ¿listo? Entonces, eso es lo que debemos nosotros entender de los mercados, ¿ok? ¿Cuáles son las fases? ¿Cuáles son las fases que tenemos en los ciclos de mercados? Tenemos una fase uno que se llama acumulación,
Listo. Esta fase es la que se produce después de que el mercado haya tocado fondo o que el mercado haya tenido un retroceso o que el mercado haya tenido una caída. Listo. Después de la acumulación viene la segunda fase, que es la fase alcista. Esta fase es la que el mercado establece durante un tiempo y es la cual empieza el precio o el activo, ¿sí?, que estemos analizando a ir al alza. Quiere decir que está haciendo cada vez nuevos altos, ¿sí? Está haciendo nuevos altos y eso nos va indicando a nosotros que el precio está alcista, ¿sí? Está subiendo. Luego viene la fase 3, que es la fase de distribución. Esta fase es donde empiezan a entrar los vendedores, ¿sí? Donde empiezan a dominar. Esta fase muy probablemente es donde encierran los precios. Los precios llegan a cierto nivel y luego de ahí no empiezan a subir, sino que empiezan a hacer retrocesos pequeños y luego vuelven otra vez a tocar otra vez el nivel de más alto y vuelve otra vez a tener un nivel más bajo. El precio queda como en un rango, ¿sí? Al quedarse en ese rango, entonces ahí es donde nosotros podemos identificar que tenemos una etapa o una fase de distribución. Listo, eso puede durar días, puede durar semanas, ¿sí? Meses, hasta meses. Puede durar esa etapa de distribución hasta que luego defina, ¿sí?, irse a una fase 4, que es la fase bajista. ¿Ok? Esta etapa, fase 4, fase bajista, es la que también se puede conocer o también la conocemos como una fase de reducción o de capitulación. Listo, es cuando ya empiezan las ventas y es donde nosotros encontramos nerviosismo en el mercado porque empiezan las ventas masivas, ¿sí?, de acciones o del activo que estemos estudiando, empiezan las ventas y por eso vemos esas caídas grandes, ¿no? Pues hay un dicho en el mercado que dice que el precio sube por escalera y baja por ascensor, ¿no? Entonces, esa es la etapa que a nosotros en, 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 en verdad a mí me interesa. A mí me interesa es conocer esta fase, ¿listo? Porque cuando yo conozco esta fase bajista, sé que viene la fase de acumulación y es donde nosotros o donde yo hago, ¿sí?, mi mayor estudio. ¿Para qué? Para poder, cuando el precio pase de acumulación a la etapa alcista, poder ya nosotros estar dentro, ¿listo? Entonces, gráficamente es así, ¿sí? Está la etapa de acumulación que viene de la parte de abajo, luego viene la fase alcista, luego viene la fase de distribución, que es donde el precio se encapsula o queda en un rango, y luego viene la fase bajista. ¿Okay? Entonces, cuando venga la fase bajista, es donde nosotros estamos pendientes para nosotros, cuando el precio vuelva a ser acumulación y empiece alcista, pues poder tomar la tendencia. ¿Listo? Entonces, así es como podemos nosotros identificar claramente en qué fase del mercado estamos. Cuando nosotros conocemos en qué fase, en qué ciclo del mercado estamos, pues es para nosotros más fácil identificar qué podemos hacer. Cuando estamos en una etapa de acumulación, pues, ¿qué hacemos? Operamos dentro de ese rango si tenemos, pues, una estrategia para operar en rango. Si estamos en una fase alcista, pues sabemos que esa fase es alcista, depende de nuestro plan de trading, ¿sí? Y de cómo lo hagamos, pues podemos tomar los mayores beneficios posibles. Cuando llega una etapa de distribución, también podemos operar intradiarios, ¿sí? Y estamos atentos a una posible reducción o capitulación o una caída del mercado, ¿sí?, como quieran llamarlo, y luego volver otra vez a esperar una acumulación. Entonces debemos identificar, ¿sí?, cuál es la etapa en la que estamos, ¿sí? Desde el lunes creo que estuvimos y el martes hablamos de que el SPY estaba en una etapa de distribución, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver en el ejemplo, ¿sí? No, estaba en un rango, ¿ok? Lo que debíamos esperar era cierta señal de fractal,
por eso les digo que esto va muy de la mano de la clase que vimos anterior del fractal. Cuando encontramos esa etapa de distribución y tenemos unos fractales que nos van indicando de que el fractal es bajista, o sea que el precio ya no quiere subir, sino que está haciendo señales bajistas, entonces donde nosotros tomamos posiciones y podemos venir a aprovechar esta fase del mercado, ¿ok? También encontramos ciclos de precios, ¿sí? En los cuales tenemos acumulaciones, pero en la etapa alcista, o sea, en la fase 2 también tenemos reacumulaciones. Listo, eso también se puede dar y aquí es donde nosotros utilizamos nuestros fractales para poder identificar si verdaderamente es una reacumulación o es una distribución lo que está haciendo en esta zona de precio cuando el precio queda en rango. Listo, entonces es ahí donde nosotros vamos a identificar toda esta zona. Listo, llega a la zona de distribución y luego empieza otra vez a tener la fase 4, que es la fase bajista. Entonces tiene redistribución, cae y luego volvemos otra vez a la etapa de acumulación. ¿Listo? Entonces, esta es la parte teórica, ¿sí? La parte teórica de lo que son los ciclos de mercado. Ahora sí, pues vamos a lo que a nosotros nos